La ofrecieron a mitad de precio, pero nadie se atrevió a pujar, hasta que un vaquero solitario levantó la mano. El viento del desierto levantaba una cortina de polvo que se filtraba entre los troncos agrietados de la vieja caballeriza. El sol caía pesado sobre la tierra reseca, y el silencio se quebraba solo por el crujido de la madera y el ladrido distante de algún coyote. En medio de ese aislamiento, una figura emergió del camino polvoriento, un hombre alto, de hombros anchos, sombrero bajo sobre los ojos, y la sombra de la barba marcando su rostro endurecido. Cada paso levantaba pequeñas nubes de arena, y cada centímetro de su andar parecía medido, como si la tierra misma le perteneciera y él a ella. A lo lejos, el patio del rancho parecía una escena suspendida en el tiempo. Una reunión improvisada, hombres que nunca se habían conocido entre sí, contando billetes con manos ásperas y miradas calculadoras. Y entre ellos, ella. Una mujer joven, sentada sobre un cajón de madera, con los brazos cruzados y la barbilla ligeramente levantada. La piel de su rostro estaba manchada por el polvo, sus ojos brillaban de una mezcla de miedo y desdén, y la respiración contenida de quien sabe que la esperan para decidir su precio. No había sonrisa, ni súplica, solo la quietud de alguien que ya había aprendido que nadie vendría por ella hasta que alguien decidiera que valía algo. El subastador golpeó la madera con un mazo. Se ofrece a mitad de precio. ¿Alguien se atreve? Su voz era seca, resonando en el espacio vacío entre los montones de tierra y madera. Nadie movió un músculo. Ni un gesto de interés, ni una mirada que confirmara valor o deseo. Solo el eco de la venta suspendida en el aire caliente. El hombre que había llegado se detuvo a unos pasos. Su mirada era profunda, y aunque su rostro no mostraba emoción, el silencio que dejó atrás fue suficiente para que todos los presentes notaran su presencia. El subastador lo observó, levantando una ceja. Sin decir palabra, el vaquero levantó la mano. Un gesto simple, casi automático, pero con una determinación que pesaba más que cualquier palabra. El ruido de monedas y murmullos cesó, incluso el viento parecía esperar. Ella lo miró, pero no había gratitud ni alivio en su mirada. Solo curiosidad y un juicio silencioso. Lo estudió, y él, con la misma paciencia, la devolvió. No había necesidad de hablar, la evaluación era mutua y clara. Ella había aprendido que nadie estaba allí para salvarla, él, que nadie podía decidir por ella más que él mismo. El subastador bajó el mazo con un golpe seco. Aceptado. El vaquero se la lleva. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Solo un leve murmullo de descontento de aquellos que esperaban que alguien más pusiera su dinero. El hombre no respondió. Tomó las riendas del caballo al borde del patio y con un movimiento calculado acercó la montura. Ella permaneció en el cajón, observándolo acercarse, sin moverse todavía. Su mirada no mostraba miedo, pero tampoco confianza. Cada movimiento de él era medido, el brazo extendido, el pie sobre el estribo, la presión de la mano en la brida. Nada era apresurado, nada era ostentoso. El polvo del desierto se arremolinó entre ellos mientras él le ofrecía la mano. Ella lo miró un instante más, evaluando si valía la pena aceptar esa extensión silenciosa de responsabilidad. Finalmente, tomó su mano con firmeza. No hubo sonrisa, no hubo gesto de sumisión. Solo un contacto que reconocía la decisión del vaquero, él la llevaba, no para salvarla, sino porque entendía, con la calma de alguien que ha visto demasiado, que su supervivencia dependía de sus acciones, no de sus palabras. Subieron al caballo en silencio. Cada respiración era medida, cada movimiento un acuerdo tácito. El viento golpeaba sus rostros, levantando arena que se pegaba a la piel y a la ropa. Ella ajustó su postura, manteniendo la dignidad, sin ceder al miedo ni a la vulnerabilidad. Él, a su lado, era un muro silencioso, protección sin cercanía, cuidado sin palabras, responsabilidad sin promesas. La distancia que marcaban no era rechazo, era prudencia. Cada uno entendía que el otro era desconocido,
y que en aquel aislamiento, la prudencia era supervivencia. El camino que dejaron atrás estaba lleno de miradas que juzgaban, de voces que criticaban. Pero en el sendero que se abría ante ellos, solo había polvo, rocas y sol ardiente. El vaquero condujo al caballo con paso firme, con la certeza de alguien que sabe que cualquier error podía costar más que dinero, podía costar la vida. Ella permaneció rígida, no por miedo, sino por la necesidad de mantenerse completa ante un mundo que la había valorado a mitad de precio. Llegaron al borde de un cañón donde el viento traía ecos de rocas cayendo y aves lejanas planeando sobre el vacío. Allí, el vaquero descendió primero, asegurando el terreno, revisando la seguridad. Ella lo siguió con la misma cautela, manteniendo su espacio, midiendo cada movimiento. No hubo palabras, solo el roce de la brida en las manos, el crujido de las botas sobre piedras secas y el sonido del viento que parecía susurrar advertencias. Cada gesto de él era intención, cada pausa sugiere un pensamiento. La tensión entre ellos no era emocional, sino de supervivencia, confiar demasiado pronto podía ser fatal. Cuando finalmente se detuvieron junto a un arroyo seco, apenas un hilo de agua filtrándose entre piedras agrietadas, ella buscó una sombra para descansar. Él, sin mirar, desenrolló una manta raída de su mochila, dejando espacio para que ella la usara. No dijo nada. Su silencio no era descortesía, era la manera de mantener la calma en un lugar donde cualquier palabra en falso podía romper el equilibrio. Ella aceptó la manta, sentándose sin acercarse demasiado, midiendo la distancia. Cada respiración era una prueba, cada mirada un reconocimiento, ambos estaban vivos, pero cada uno con sus propios fantasmas. La tarde avanzó con un sol que bajaba lentamente, tiñendo la tierra de rojo y oro. Los sonidos del desierto se intensificaban, insectos, aves nocturnas, el susurro de la arena movida por el viento. El vaquero preparó un fuego pequeño, suficiente para cocinar un poco de carne seca que llevaba. No ofreció más palabras que las necesarias. Ella ayudó con cuidado, moviendo piedras para contener las llamas, demostrando que no necesitaba ser asistida para sobrevivir. Cada gesto era un acuerdo silencioso, coexistir por necesidad, respetar límites, observar sin invadir. Cuando la oscuridad cayó, el cielo se encendió con 1.000.000 de estrellas. Ni el hombre ni la mujer hablaron mucho, solo lo justo para mantener la rutina, agua, comida, vigilancia. Ella notó la forma en que él ajustaba la manta para cubrir ambos lados del fuego, la forma en que sus manos, aún ásperas, no se acercaban demasiado a ella. La confianza aún no existía, pero tampoco la hostilidad. Solo la aceptación de que la vida, en ese rincón olvidado por todos, dependía del respeto mutuo y la atención silenciosa. El primer día terminó sin promesas ni palabras dulces. La noche era fría, el aire traía aromas de tierra mojada y polvo seco. Ella se acurrucó bajo la manta, mirando el fuego hasta que sus párpados pesaron. Él se sentó a su lado, no demasiado cerca, no demasiado lejos, vigilando el horizonte con ojos que habían visto demasiado. Cada sombra que se movía en la oscuridad era medida, cada crujido observado. No había intimidad todavía, solo responsabilidad, cuidado y un acuerdo tácito, ninguno de los dos estaba solo, aunque aún no confiaran del todo. Y mientras el viento del desierto arrastraba arena sobre los restos de la subasta, el vaquero y la mujer quedaron solos, dos figuras aisladas en un mundo donde nadie se atrevía a pujar, y mucho menos a proteger. Ninguno lo dijo, pero ambos entendieron que el verdadero desafío apenas comenzaba. El crepitar del fuego marcaba el ritmo de la noche, y el polvo suspendido en el aire parecía prometer que cualquier paso en falso podría cambiarlo todo. Ninguno dormía completamente, porque en la frontera, la vigilancia era supervivencia y la soledad, un recordatorio constante de que nadie más vendría a salvarlos. Y así, entre el silencio pesado y la vastedad del desierto, se preparaban para lo que vendría. El amanecer llegó sin ceremonias. Un cielo pálido, teñido de naranja y gris, se extendía sobre la tierra árida. La manta que la noche anterior había cubierto sus cuerpos ahora olía a humo y polvo seco.
Ella se estiró despacio, sintiendo cada músculo rígido de la jornada anterior, y él ya estaba de pie, revisando la caballería con movimientos medidos. No habló, nunca hablaba sin necesidad. Su presencia era suficiente para recordar que estaban en el desierto y que cada error podría ser caro. Ella observó el modo en que él ajustaba las riendas, cómo examinaba los cascos de los caballos y cómo palpaba la carne seca que había dejado colgando cerca del fuego. Cada acción era silenciosa, pero cargada de intención, protección, orden, vigilancia. Comprendió que estaba acostumbrado a la soledad, a la responsabilidad total, y que cualquier presencia extraña, incluso la de ella, era evaluada en cada gesto. «Buenos días», dijo finalmente ella, con voz baja y medida, suficiente para romper la quietud sin forzar la cercanía. Él no respondió inmediatamente. Simplemente levantó la cabeza y asintió apenas con la barbilla, un reconocimiento que valía más que 1000 palabras. Fue su manera de aceptar que existía, sin comprometer su rutina ni su espacio personal. La mujer aprendió pronto que cada palabra debía tener peso, y que la prudencia era tanto una herramienta de supervivencia como la habilidad con el cuchillo o el caballo. El día comenzó con trabajo. El rancho que había sido improvisado cerca del cañón necesitaba cuidado, cercas caídas, agua escasa, leña apenas suficiente para mantener el fuego por la noche. Ella tomó un rastrillo y comenzó a limpiar las piedras alrededor del pozo seco, mientras él arreglaba la cerca con movimientos precisos, asegurando cada poste y cada alambre. Ninguno de los dos hablaba más de lo necesario. Cada acción era observada por el otro, cada pausa calculada para mantener la distancia justa entre la ayuda y la intrusión. Ella empezó a notar detalles, la forma en que él inhalaba profundamente antes de un esfuerzo físico, cómo sus manos mostraban cortes viejos y cicatrices de quemaduras, cómo sus botas estaban gastadas pero firmes. Cada detalle le hablaba de la historia de aquel hombre, de su vida de aislamiento y de supervivencia, y aunque no confiaba plenamente en él, la percepción de su competencia le dio una sensación inesperada, seguridad. No por afecto, sino por la certeza de que si algo sucediera, su vida no estaría en manos de alguien inexperto. El sol ascendió y la tierra se calentó, obligando a ambos a tomar pausas bajo la sombra de los pocos árboles dispersos. Ella se sentó sobre una roca, contemplando el horizonte polvoriento. Él colocó agua en un recipiente improvisado y se la ofreció. Ella lo miró, y por primera vez hubo un momento de reconocimiento mutuo, la aceptación de que, en aquel lugar, sobreviviría solo quien entendiera que la cooperación era necesaria, aunque incómoda. Pasaron horas entre trabajo y vigilancia. Él enseñó, sin enseñarle, mostró cómo sostener una pala para excavar un canal, cómo inspeccionar los cascos del caballo, cómo identificar la sombra de un animal antes de que apareciera. Ella observó, aprendió y ejecutó con precisión. No era que él le diera órdenes, simplemente demostraba, y ella absorbía. La confianza se construía en el trabajo silencioso, en el respeto mutuo de las capacidades del otro. Al mediodía, el viento trajo rumores de movimiento, un grupo de hombres, aparentemente cazadores de fortuna o buscadores de ganado perdido, que se acercaban por un desfiladero cercano. Sus voces eran lejanas, cargadas de jactancia y amenaza. Él frunció el ceño, ajustó su rifle y se movió detrás de una roca, señalándole a ella que se mantuviera a cubierto. Ella obedeció sin vacilar, comprendiendo que la coordinación no se daba por palabras sino por gestos. Cada músculo se tensó, cada oído atento. La amenaza era real, y la frontera no ofrecía segundas oportunidades. Los hombres pasaron cerca, pero a distancia suficiente como para que el polvo y el sonido del viento ocultaran parcialmente su paso. Él mantuvo la vigilancia hasta que desaparecieron en la lejanía. Ella, respirando con calma, se dio cuenta de que no había gestos heroicos, ni una declaración de coraje. Solo una ejecución silenciosa, eficiente, que le enseñaba más que cualquier palabra, la protección se daba sin espectáculo, y la confianza se ganaba con actos, no promesas. Por la tarde, mientras revisaban los cercos y recogían madera para la noche,
comenzaron a intercambiar frases cortas. Preguntas sobre el agua, la comida, la dirección del viento. No había conversación ligera, ni historia personal compartida. Solo información necesaria para sobrevivir. Aún así, cada palabra bajaba ligeramente el muro entre ellos, cada respuesta medida y sin prisa construía un terreno común, el entendimiento de que el aislamiento podía ser mitigado, aunque fuera solo por compañía funcional. Ella lo observó un instante mientras levantaba un poste pesado, y notó algo que hasta entonces había pasado desapercibido: sus hombros tensos no eran solo fuerza, eran responsabilidad y vigilancia. Cada cicatriz en su rostro, cada línea en sus manos, hablaba de años de soledad y decisiones difíciles. No había espacio para la indulgencia, ni para la debilidad. Comprendió, sin palabras, que este hombre no ofrecía protección porque debía, sino porque podía, y que eso era diferente a cualquier ayuda que hubiese conocido antes. Cuando el sol comenzó a bajar, prepararon la comida en silencio. Él encendió un fuego pequeño y ella colocó un poco de agua sobre las piedras calientes. No hubo gestos románticos, ni conversaciones triviales. Solo actos precisos: comida para mantenerse, calor para no morir de frío, vigilancia para no ser sorprendidos. La cercanía física comenzó a sentirse natural, no por deseo, sino por necesidad compartida. Cada movimiento se sincronizaba con el otro, cada silencio pesaba más que cualquier conversación. Más tarde, mientras el cielo se oscurecía y el viento traía frío del cañón, él revisó las armas y el equipo, y ella lo imitó, asegurando sus propios recursos. No lo hizo por desconfianza, sino por orgullo y autonomía. Él asintió apenas al notar su diligencia, no dijo nada más. La aprobación era silenciosa, contenida, pero significativa. Había un reconocimiento tácito de que ambos podían manejar la adversidad, cada uno por su cuenta, pero mejor juntos. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía demasiado grande para la soledad humana, se sentaron junto al fuego. Ella no buscó cercanía física, él no la ofreció. Solo compartieron el espacio que la necesidad dictaba, cuidando ambos la distancia que mantenía la dignidad y la independencia. A veces, el silencio hablaba más que cualquier palabra. La observación mutua se volvió parte de la rutina: pequeños gestos, ajustes de posición, miradas rápidas que decían estamos aquí, vivos y atentos. A lo largo de los días siguientes, la coexistencia se transformó en una rutina silenciosa y eficiente. Ella aprendió a preparar leña, limpiar el agua estancada, mantener a los caballos saludables. Él aprendió a confiar en sus habilidades sin necesidad de vigilancia constante. La frontera, dura y despiadada, los obligaba a depender uno del otro sin permitir debilidad. La tensión inicial fue reemplazada por una coordinación tácita: cuando uno hacía algo, el otro lo complementaba sin necesidad de indicaciones. La confianza no era verbal, era acción. En una tarde particularmente ventosa, mientras ajustaban la cerca más alta del rancho, ella tropezó y se raspó la rodilla. El dolor no era grave, pero suficiente para que sangrara un poco. Él se inclinó inmediatamente, sin palabras, extrajo un pañuelo limpio y cubrió la herida. Su toque fue breve, eficiente, sin dramatismo, pero lleno de intención: protección silenciosa, cuidado contenido. Ella no retrocedió, no gimió, observó y aceptó, entendiendo que el gesto no era un favor, sino un acto necesario de supervivencia mutua. Esa noche, mientras la brisa helada bajaba del cañón y el fuego apenas brillaba, ella se acercó un poco más al calor, no por afecto, sino por necesidad. Él no se movió, pero tampoco retiró el brazo que mantenía la distancia entre ambos. Fue un acuerdo tácito: coexistir, aceptar la cercanía necesaria, sin presionar límites. La confianza se estaba construyendo lentamente, piedra sobre piedra, acto sobre acto. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos: tormentas de arena, escasez de agua, ruidos nocturnos que hacían que cada sombra pareciera una amenaza. Pero con cada obstáculo, su coordinación crecía. Él aprendió a anticipar sus movimientos,
ella a leer sus gestos. La dependencia mutua era funcional, no romántica, y aún así, dentro de esa funcionalidad, comenzaba a surgir un respeto silencioso. No había palabras de afecto, había reconocimiento de competencia, de resistencia y de fuerza. Cuando un grupo de hombres hostiles volvió a aparecer cerca del límite del rancho, esta vez más cerca y más audaz, ambos reaccionaron sin dudar. Ella cubrió con piedras los flancos del fuego, manteniendo la posición, él revisó las armas, calculando cada posible movimiento. No había heroísmo escénico, solo precisión, prudencia y coordinación. Los hombres, percibiendo que no había oportunidad fácil, desaparecieron tras unos disparos de advertencia, dejando el rancho intacto pero con la tensión más pesada que antes. La experiencia consolidó algo que ambos sabían pero no mencionaban, podían confiar en las habilidades del otro cuando la vida pendía de un hilo. Al final del día, mientras la luz caía lentamente y la tierra se enfriaba, ella se sentó a la sombra de un árbol, observando el horizonte. Él, sin pedir permiso, se acercó y dejó su chaqueta sobre sus hombros, protegiéndola del viento helado. No hubo palabras. Ella aceptó el gesto, comprendiendo que la intimidad no necesitaba nombre ni declaración, un acto de cuidado silencioso valía más que cualquier promesa. La frontera seguía siendo implacable, el desierto tan vasto y solitario como siempre. Pero entre ellos comenzaba a formarse un entendimiento, coexistencia basada en respeto, confianza silenciosa, reconocimiento de habilidades y límites. No había romanticismo todavía, pero la tensión inicial se había transformado en algo más sólido, una alianza silenciosa, construida sobre responsabilidad, prudencia y la certeza de que, juntos, podían enfrentar lo que la frontera les arrojara. Y así, mientras la noche envolvía el rancho y el viento arrastraba arena y polvo entre los árboles, ambos permanecieron junto al fuego. No hablaban, pero tampoco estaban solos. La confianza, lenta y medida, comenzaba a llenar el espacio que la soledad había dejado, preparando el terreno para lo que vendría. Cada acto, cada mirada, cada pausa, construía un puente invisible entre dos sobrevivientes en un mundo donde nadie se atrevería a pujar por ellos. El desierto observaba, indiferente, mientras ellos aprendían a coexistir, y la frontera, dura y silenciosa, seguía presionando cada decisión que tomaban. Ninguno sabía lo que el mañana traería, pero ambos entendían que, mientras mantuvieran esta coordinación silenciosa, podrían enfrentar cualquier amenaza. La confianza estaba creciendo, lenta, pesada, pero implacable. El fuego crepitaba y las estrellas brillaban, testigos silenciosos de un entendimiento que, aunque aún sin palabras, comenzaba a transformarse en algo más profundo. Dos vidas solitarias aprendían a caminar juntas, no por deseo, sino por necesidad y respeto, mientras la frontera continuaba su eterna prueba de resistencia y supervivencia. El invierno llegó de golpe, como un recordatorio brutal de que la frontera no tenía piedad. La tierra se cubrió de una capa fina de escarcha, y los arbustos secos crujían bajo el peso del hielo. La rutina silenciosa que habían construido durante semanas se volvió más pesada. Cada movimiento requería más esfuerzo, la madera húmeda no se encendía fácilmente, el agua del arroyo estaba a punto de congelarse, y el viento traía consigo un frío que penetraba los huesos. La supervivencia ya no era solo cuestión de coordinación, era cuestión de resistencia pura. Ella se levantó antes del amanecer, ajustando la manta raída sobre los hombros. Observó el cielo gris y el aliento que se escapaba de su boca formaba nubes efímeras que se perdían en el aire helado. Él ya estaba afuera, revisando las cercas y asegurando los caballos. Cada uno trabajaba en silencio, como siempre, pero esta mañana la tensión era distinta. Un grupo de hombres había sido visto al sur, cerca del cañón, hombres con reputación de arrebatar ganado y secuestrar viajeros. Sus sombras podrían llegar antes de que el sol calentara la tierra, y eso significaba que cualquier descuido sería fatal. Ella se acercó al pozo congelado, tratando de romper la capa de hielo para obtener agua. Él apareció detrás de ella, sin anunciar su presencia, y le indicó con un gesto que tuviera cuidado. El simple contacto visual era suficiente,
no te expongas. Ella asintió, comprendiendo que cualquier error podía costar caro. La frontera no perdonaba. La relación silenciosa que habían construido se volvió aún más concreta, no era afecto lo que los unía, sino la necesidad de sobrevivir juntos, de depender uno del otro en cada decisión. El día avanzó con el frío mordiendo cada centímetro de piel expuesta. Mientras recolectaban leña y fortalecían las cercas, él le enseñó, con gestos precisos, cómo usar una cuerda para asegurar los caballos en terreno helado, cómo improvisar trampas simples para los animales que pudieran acercarse al rancho, y cómo moverse en silencio para no alertar a los intrusos. Cada lección estaba cargada de paciencia y autoridad silenciosa, y ella la absorbía con precisión. No había conversación trivial, solo aprendizaje práctico. La confianza mutua crecía, pero aún no había palabras que hablaran de algo más que la supervivencia. Al mediodía, escucharon un disparo a la distancia. La tensión se disparó. Ella se agazapó instintivamente, y él la cubrió con su cuerpo por un instante breve pero suficiente. La mujer comprendió entonces algo que no había considerado del todo, aunque él no hablaba, no hacía gestos innecesarios, y no mostraba emoción, estaba dispuesto a poner su vida en riesgo por ella. No era afecto romántico todavía, pero era responsabilidad pura. La frontera había enseñado que la vida de otro podía ser más valiosa que la propia cuando cada decisión era una cuestión de segundos. El ruido del disparo se repitió. Al sur, las siluetas de los hombres hostiles comenzaron a acercarse, moviéndose con cautela entre rocas y arbustos. Él levantó la mano, señalando que debía quedarse atrás, mientras él avanzaba con paso silencioso hacia el límite del rancho. Ella obedeció, conteniendo la respiración, y preparó las defensas improvisadas, piedras sueltas, palos afilados, cualquier recurso que pudiera ser usado para retrasar a los intrusos. Su cuerpo estaba rígido, pero su mente clara. Sabía que debía protegerse y ayudar, aunque no se acercara a él. La coordinación tácita se convirtió en acción inmediata. Los hombres avanzaron, confiados, hasta que uno de ellos tropezó con una roca. Un disparo seco resonó en la distancia y otro cayó sin causar daño aparente. La tensión aumentó. Ella se movió con cuidado, ajustando piedras y observando los movimientos de su protector. Cada gesto era calculado, cada respiración medida. La amenaza era real, y el riesgo de perder la vida no era abstracto. Comprendió que, en aquel lugar, la vulnerabilidad no podía mostrarse, y que confiar en alguien implicaba aceptar la incertidumbre. Cuando los hombres se retiraron temporalmente, ella sintió un alivio contenido. Su corazón latía con fuerza, y por un instante miró hacia él, evaluando cada línea de su rostro, cada cicatriz. No había palabras, solo reconocimiento silencioso, había elección en cada movimiento, y ella había decidido quedarse. La frontera no perdonaba la indecisión, y ella entendía que cada acto de supervivencia era también un acto de decisión personal. La noche cayó y el frío se intensificó. El viento recorría la caballeriza abandonada y el rancho improvisado, llevando consigo el olor a tierra húmeda y madera quemada. Ella encendió un fuego mientras él revisaba los alrededores, asegurándose de que no quedara ninguna sombra sin controlar. Cada acción era meticulosa, cada movimiento medido. La frontera había enseñado que la seguridad era relativa, y que la confianza debía ganarse cada día, a cada hora. Mientras cenaban en silencio, ella rompió finalmente el hielo con una pregunta: ¿siempre fue así, solo? Él levantó la mirada, evaluándola. No respondió de inmediato. Finalmente, su voz fue baja, contenida, como si hablar del pasado fuera un riesgo. No. Pero la mayoría de la gente no aguanta la soledad del desierto. Ella asintió. No buscaba historias ni consuelo, buscaba comprensión. Comprendió que su protector estaba lleno de cicatrices, no solo físicas, sino de decisiones difíciles, pérdidas y recuerdos que nadie más podría compartir. No había necesidad de palabras más profundas,
La simple admisión era suficiente para reforzar la conexión silenciosa que ya existía. El invierno avanzaba, y con él, la relación tácita se volvió más intensa. Cada gesto de cuidado, cada instrucción sin palabras, cada advertencia contenida, se convirtió en un hilo que los unía. No había romance aún, pero la intimidad crecía de manera medida, el roce accidental de manos al mover madera, el compartir la manta frente al fuego, el simple hecho de mirar al otro mientras calculaban movimientos bajo la presión del frío y la amenaza externa. La frontera dictaba el ritmo de su cercanía, la soledad, el precio del silencio. Pero la paz era frágil. Una mañana, mientras inspeccionaban la frontera sur del rancho, vieron humo en el horizonte, un incendio provocado, posiblemente por bandidos que buscaban desestabilizar la zona. La alarma recorrió su cuerpo como un disparo. Sin hablar, se movieron hacia los caballos, asegurando la carga, preparando el terreno. Cada decisión debía ser rápida, cada movimiento preciso. La elección de permanecer juntos se puso a prueba, cualquier error podía separarlos, herirlos o peor. El fuego se acercaba más rápido de lo esperado. Ella sujetó las riendas de un caballo, evaluando la dirección del viento y las opciones para escapar. Él observó, midiendo los riesgos, ajustando cada paso. La tensión era palpable, pero no hubo pánico. Solo acción calculada. En ese momento, la frontera dejó de ser un escenario y se convirtió en juez, demostrar competencia, resistir y decidir o sucumbir al caos. Al final, lograron controlar el fuego parcialmente, desviándolo hacia una zona segura y evitando que alcanzara la caballeriza principal. Exhaustos, se sentaron juntos frente al fuego que quedaba, respirando con fuerza. Por primera vez, la proximidad física no era solo por necesidad, ambos se quedaron cerca, sin moverse, compartiendo el calor del otro sin palabras. La elección de quedarse juntos había trascendido la mera supervivencia, se había convertido en un acto de confianza mutua, ganado con esfuerzo y riesgo compartido. Esa noche, mientras el viento aullaba y la escarcha cubría los restos del incendio, ella se acercó un poco más a él. No fue un gesto romántico, ni un acto de deseo apresurado. Fue un reconocimiento silencioso de que, en aquel lugar, podían depender el uno del otro, podían elegir confiar y podían protegerse mutuamente. Él no retiró la mano que tocaba la suya, y aunque no hubo palabras de afecto, la tensión inicial se transformó en algo tangible, la primera intimidad contenida, medida y completamente ganada. El desierto, implacable, seguía observando. Los hombres hostiles podrían volver, el frío podía intensificarse, y la frontera nunca ofrecía segundas oportunidades. Pero en ese momento, la elección estaba hecha, no habría separación, no habría dudas. Ambos habían decidido permanecer, juntos y conscientes, enfrentando la soledad y el peligro de la frontera como un equipo silencioso y eficiente. El amanecer siguiente trajo la misma claridad cortante, pero también un entendimiento más profundo. La mujer miró al vaquero y por primera vez no vio solo un protector silencioso, sino alguien con quien podía contar, alguien cuya presencia transformaba la soledad en colaboración. Él, al notar su mirada, asintió apenas, reconociendo sin palabras que la elección de permanecer juntos ya había cambiado algo fundamental, la confianza ya no era solo funcional, se había convertido en un lazo sutil, invisible, pero firme. El invierno continuaba su curso, duro y exigente. Pero dentro de la caballeriza y alrededor del fuego, la frontera se volvió un escenario donde dos sobrevivientes habían aprendido a confiar el uno en el otro, a elegir permanecer juntos y a enfrentar cada amenaza con coordinación y respeto. La intimidad había comenzado, contenida y medida, como exige la frontera, y la relación silenciosa se fortalecía con cada acción, cada decisión, cada gesto de cuidado y vigilancia. La noche cerró con un cielo despejado, la luna bañando la tierra helada con luz fría. Ellos permanecieron junto al fuego, no por compañía romántica, sino porque la elección de estar juntos, de compartir la vulnerabilidad y la responsabilidad, ya no era opcional, era necesidad.
La frontera no perdonaba errores, y ellos habían decidido enfrentarla juntos, aceptando riesgos, aceptando la cercanía contenida, aceptando la confianza que lentamente se había ganado con cada acto silencioso. El crepitar del fuego y el viento que recorría los árboles secos recordaban que la verdadera prueba aún estaba por venir. Pero por primera vez, ambos sabían algo fundamental, habían elegido permanecer, y esa elección había transformado la tensión inicial en algo que ni el desierto ni los hombres hostiles podrían quebrar fácilmente. El invierno comenzaba a ceder lentamente ante los primeros indicios de primavera. La tierra, todavía dura y escarpada, mostraba signos de vida, pequeñas hierbas verdes surgían entre la roca, los ríos congelados empezaban a goteo y el aire, aunque todavía frío, llevaba un olor distinto, promesa de renuevo y supervivencia. Para ellos, la frontera seguía siendo dura, pero la rutina que habían construido se había transformado en algo más que mera coexistencia. Era una estructura sólida de respeto, responsabilidad y cuidado mutuo. Esa mañana, el vaquero revisaba los caballos mientras ella cargaba agua en cubetas de hierro desde un arroyo parcialmente descongelado. Sus movimientos, sincronizados por semanas de práctica silenciosa, eran casi coreográficos, cada gesto complementaba al otro, cada decisión se anticipaba sin necesidad de palabras. No había romance abierto, no había gestos de afecto innecesarios, pero sí una intimidad contenida en la precisión de sus actos. La frontera no permitía debilidad, y ellos habían aprendido a depender uno del otro con disciplina. Mientras ella se inclinaba para llenar una cubeta, él apareció detrás de ella, evaluando la distancia de los árboles con la mirada. Sin un gesto innecesario, ajustó un poste de madera que amenazaba con caerse. Ella levantó la vista y lo observó unos segundos, reconociendo, sin palabras, la seguridad que brindaba. El contacto visual era suficiente, un acuerdo silencioso de que podían enfrentarlo todo juntos, siempre que mantuvieran la concentración y la disciplina. La tarde trajo consigo un desafío inesperado. Un grupo de hombres armados, cazadores de ganados ajenos, apareció cerca del límite del rancho. Esta vez, sin embargo, ambos estaban preparados. La primera reacción fue instintiva, ella revisó las armas, organizó piedras y palos, y se posicionó estratégicamente, él verificó la ruta de escape y la altura de los cercos. La coordinación no requería palabras. Cada uno conocía los límites y capacidades del otro, y la confianza había alcanzado un punto donde la supervivencia ya no dependía de la improvisación, sino de la precisión compartida. El encuentro con los intrusos fue tenso. Los hombres avanzaron con amenazas verbales, seguros de poder intimidarlos. Él mantuvo la calma, cada gesto medido y silencioso, mientras ella, con mirada firme, demostraba que no serían presa fácil. Ninguno de los dos dudó, los bandidos pronto comprendieron que no había debilidad, que la frontera estaba defendida con precisión y decisión. Sin un solo disparo efectivo, lograron hacer retroceder a los intrusos. La victoria fue silenciosa, sin celebraciones, pero fortaleció el entendimiento mutuo, la elección de permanecer juntos ya no era opcional, era necesaria para la supervivencia. Esa noche, alrededor del fuego, la tensión disminuyó. Él revisaba las armas y ajustaba las trampas mientras ella preparaba la comida. El crujido de la leña y el viento que recorría el rancho eran la banda sonora de su rutina. Por primera vez, el silencio no estaba cargado de desconfianza, sino de reconocimiento mutuo. Cada gesto contenía gratitud no expresada, cuidado, competencia, resistencia. La frontera les había enseñado que el afecto directo podía ser peligroso, la verdadera intimidad se encontraba en la responsabilidad compartida y en la constancia silenciosa. Con los días, la relación adquirió una densidad emocional que ni ellos mismos podían nombrar. Los actos de cuidado se hicieron habituales, ajustar la manta alrededor de los hombros del otro durante las noches frías, repartir la ración de agua equitativamente, vigilar los movimientos del rancho y los alrededores sin necesidad de indicaciones. Cada gesto contenía la elección de permanecer juntos, de protegerse mutuamente sin invadir la autonomía del otro. No era romance tradicional,
pero era un vínculo más sólido que cualquier declaración de amor efímero. Un día, mientras inspeccionaban los límites del rancho, ella se detuvo frente a un risco y señaló la dirección de un humo distante. Otro grupo se acercaba. Su voz era tranquila, pero firme: están viniendo hacia aquí. Él asintió apenas, y sin palabras organizaron la defensa. Esta vez, la amenaza no era casual, era deliberada. Los hombres buscaban conflicto, y ellos no tenían margen de error. La coordinación silenciosa que habían desarrollado fue la diferencia. Mientras ella cubría el flanco derecho, él posicionaba a los caballos para bloquear cualquier intento de escape forzado. Cada acción era medida, calculada, eficiente. No había improvisación, no había heroísmo teatral, solo supervivencia y responsabilidad mutua. Cuando los hombres hostiles finalmente se acercaron, comprendieron que la resistencia no era solo física, sino estratégica. Los disparos de advertencia y la organización de los obstáculos hicieron que los intrusos se retiraran sin enfrentar un riesgo mayor. La experiencia consolidó algo más profundo: la elección de permanecer juntos no solo había fortalecido la supervivencia, sino que había creado un entendimiento tácito sobre la lealtad, el respeto y la competencia compartida. Esa noche, junto al fuego que ardía más lentamente por la leña húmeda, ella se acercó un poco más que antes. No fue un gesto de afecto precipitado, sino un reconocimiento silencioso: en aquel aislamiento, habían construido algo sólido. Él, sin moverse, dejó que la cercanía persistiera, reconociendo con su silencio que la confianza ya no era provisional. La intimidad contenida, medida y ganada, se manifestaba ahora en la proximidad física y en el entendimiento mutuo. Los días se volvieron semanas, y el rancho, antes improvisado, comenzó a mostrar signos de estructura permanente: cercas reforzadas, letrinas improvisadas, un pozo parcialmente reparado, cobertizos para los caballos. Cada construcción era fruto del trabajo conjunto, y cada mejora reforzaba la sensación de que, aunque la frontera era implacable, ellos habían creado un espacio seguro. La elección de permanecer juntos se transformó en la construcción de un hogar rudimentario, donde la supervivencia y la confianza mutua eran los pilares. Pero no todo estaba resuelto. Un día, llegaron rumores de la comunidad más cercana: hombres que buscaban cobrar cuentas pendientes, conflictos de tierras y de ganado. La frontera que los rodeaba no estaba deshabitada, solo estaba marcada por la ley de la fuerza. La noticia los obligó a prepararse, reforzar cercas, revisar armas y planear rutas de escape. La tensión volvió a elevarse, pero ahora estaba temperada por la experiencia. Habían aprendido a anticipar los riesgos, a protegerse y a coordinarse sin necesidad de órdenes explícitas. Durante esa semana, ella tomó la decisión que definiría su vínculo: un día de frío intenso, cuando la nieve comenzaba a cubrir parcialmente el suelo, se acercó a él mientras revisaban los caballos. Sus manos, ásperas por el trabajo y el frío, tocaron brevemente las suyas para señalar un cambio en la rienda. El gesto fue mínimo, pero cargado de significado: elección consciente de proximidad, aceptación de la confianza y reconocimiento de que ninguno de los dos estaba solo. Él no dijo nada, pero no retiró la mano. La intimidad contenida se volvió tangible. El peligro que representaban los hombres de la comunidad cercana finalmente llegó a un punto crítico. Una noche, mientras la nieve caía con fuerza, varios hombres intentaron rodear el rancho. La defensa fue silenciosa, meticulosa y eficiente. Cada acción que habían practicado durante meses se ejecutó sin errores: ella cubrió un flanco, el otro, y juntos utilizaron la geografía del terreno a su favor. Cuando los intrusos finalmente se retiraron, exhaustos y derrotados, no hubo celebraciones, solo la respiración pesada y el reconocimiento silencioso de que habían sobrevivido, juntos, una vez más. A partir de ese momento, la frontera dejó de ser solo un lugar de riesgo. Se convirtió en un espacio donde la elección de permanecer juntos había generado una alianza sólida, basada en respeto, competencia y cuidado mutuo. La intimidad no necesitaba palabras, estaba presente en cada acción diaria, en cada decisión compartida,
en cada gesto de protección y autonomía. La primavera avanzó, y con ella la tierra comenzó a dar signos de vida, pasto para los caballos, agua más abundante, flores que surgían entre la roca y la escarcha. Ellos trabajaban juntos para mantener y mejorar el rancho, conscientes de que la supervivencia aún requería disciplina, pero ahora también ofrecía una sensación de hogar. Cada amanecer y cada anochecer reforzaban la certeza, no estaban solos. En el último día de la temporada de nieve, mientras el sol caía sobre el rancho y pintaba de oro y rojo los montes cercanos, ella se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. No hubo palabras, ni gestos exagerados. Solo la certeza de que, tras semanas de peligro, trabajo y coordinación, ambos habían elegido permanecer juntos, y que esa elección era más fuerte que cualquier amenaza exterior. Él, por primera vez, dejó que la cercanía persistiera sin moverse, permitiendo que su silencio compartido fuera suficiente. El crepitar del fuego, el viento en los árboles y el olor a tierra húmeda marcaban el final de un ciclo, la frontera seguía siendo implacable, la soledad podría regresar, pero la elección de permanecer juntos había creado un vínculo sólido, tangible y duradero. No era fantasía ni romance ingenuo, era supervivencia, respeto y confianza ganada día tras día. La última escena los encontró frente al horizonte abierto del desierto, observando la luz de la tarde que bañaba la tierra recién despierta. No había palabras que pronunciar, no hacían falta. Todo lo que necesitaban estaba en su presencia mutua, en los actos cotidianos de cuidado y vigilancia, en la decisión consciente de estar juntos. Y en ese instante, mientras la frontera permanecía silenciosa y vasta, ambos comprendieron algo que ninguna palabra podría expresar completamente: ya no estaban solos. La tierra árida, los hombres hostiles y la soledad eterna habían sido vencidos, no por fuerza ni heroísmo, sino por elección, confianza y la responsabilidad compartida que los unía. La frontera los había moldeado, los había probado, y ellos habían respondido no con palabras, sino con acciones. Su vínculo era ahora indestructible, contenido, real. El desierto los observaba, y ellos, de pie junto al rancho que habían construido con sus propias manos, sabían que habían ganado algo que ningún precio de subasta podría comprar: permanencia, compañía y un hogar en medio del mundo salvaje.